Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bienvenidos y bienvenidas a Vulva, el espacio donde puedes hacer visibles tus opiniones y compartir ideas en compañía de la mágica y alegre Karina Gordillo y la irreverente y revolucionaria Blanca Castellanos. Juntas redescubriremos las charlas femeninas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Vulvar. Mi nombre es Blanca Castellanos y como siempre es un honor estar con todos ustedes en esta transmisión en vivo desde Guadalajara, Jalisco, desde Por favor lea poesía. El día de hoy me siento muy contenta y muy feliz porque tenemos una súper invitada que nos va a hablar de un tema que desde hace un montón de tiempo le traigo ganas. Y bueno, a quien también le traigo ganas es a la única, maravillosa y sensual mujer de la sonrisa poderosa de saludarte, amiga, bueno, Karina Gordillo. Bueno, porque luego por eso se hacen los chismes. Muchísimas gracias, Blanca. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También muchísimas gracias a todos ustedes que están hoy aquí tomándose un poco de su tiempo para escucharnos, nuestras irreverencias, nuestros chistes, nuestros albures y también todo lo que tenemos que compartirles el día de hoy. Y recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en Facebook, estamos en YouTube también y nos pueden encontrar como Vulvar con V y BD. Buenísimas. Bueno, pues además de buenísimas, divertidísimas. Sí, y si no alcanzaron o si les gustó mucho el tema de hoy, también recuerden que pueden compartirlo. Si ustedes consideran que a alguien le puede servir esta información que hoy les vamos a proporcionar con mucho cariño, compartan el programa, nos van a ayudar muchísimo y también pueden ayudar a alguien más que ustedes estimen y que ven que de pronto anda ahí como atorrillidos en ciertos temas, pues pueden compartir nuestro programa, ¿sabes? Así es. Y bueno, ya la escucharon, ella es Irene Vega, es licenciada en letras, docente del CEMS, poeta y terapeuta narrativa, y ella nos va a hablar de qué es una terapia narrativa, para qué sirve, con qué se come, cómo se escribe, para quién es, en qué nos va a ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, Blanca, Karina. Pues muy contenta de estar acá y pues nuevamente agradecida por la invitación y por la oportunidad de hablar sobre este tema que pues sí, ya se está, digamos, extendiendo un poco el conocimiento sobre esto, sobre esta forma de terapia, pero aún sigue siendo un poquito desconocido, ¿no? Entonces, pues no sé si quieres que ya empiece. Y que sí, vamos primero haciendo como un pequeño contexto de dónde surge la terapia narrativa o qué es. Ok, bueno, la terapia narrativa nace en los años 80 de la mano de Michael White, que fue un trabajador social y terapeuta familiar australiano, que empezó a observar, a criticar, digamos, reflexionar la manera en la que se hacía la terapia familiar, y junto con el antropólogo David Epstein, que él era canadiense y vivía en Nueva Zelanda, empezaron a tomar diversos teóricos, a retomar diversos teóricos sociales, culturales, y a partir de eso, desde mi punto de vista, a adaptar estos conocimientos nuevos que ya, digamos, desde los años 60, 70, 80, desde antes incluso, se comenzaron a desarrollar, y ellos, estamos hablando de Michel Foucault, estamos hablando de Derrida, estamos hablando de Geertz, estas personas que hicieron una crítica que en un momento dado se le denomina posmoderna, aunque a Michael White no le encantaba esa definición, pero bueno, desde estas teorías posmodernas, y ellos lo que hicieron es decir, bueno, ¿cómo podemos adaptar estas teorías, esta crítica cultural, esta crítica social para poder ayudar, digamos, a las personas a gestionar
diversas problemáticas que se presentaban dentro de la terapia. Okay. Entonces, pues fueron... hay un libro muy importante, bueno, de hecho dos, uno se llama Medios Narrativos y el otro se llama... a ver, déjenme... Pero acá, sí, se llama Medios Narrativos para Fines Terapéuticos, que es de Michael White, y el otro se llama es Mapas de la Terapia Narrativa, y estos dos libros son, digamos, como los primeros documentos que existen y las bases para el desarrollo de la terapia narrativa. Yo menciono a estos dos iniciadores, pero posteriormente se han incluido un montón de personas. La esposa de Michael White, que no recuerdo su nombre, a ver, déjame. ¿Te das cuenta cómo ver. siempre hay una mujer detrás de un hombre importante? Digo, Junto. Pero qué mal, ¿verdad? O sea, un hombre importante. O delante de un que hombre trasciende importante. y que hace tantas aportaciones tan interesantes. sí. Ay, ya lo recordé. Ella se llamaba Cheryl White. Ajá. Y también, por ejemplo, Caselon Cube, que es otra persona que también desarrolló diferentes estrategias para usar, sobre todo con niños, o también, bueno, etcétera, ¿no? Ahorita ya se me pasó el nombre, pero hay varias personas que han estado contribuyendo con diferentes estrategias a la terapia narrativa, ¿no? Qué padre. Entonces, es decir que todos estos autores que se reunieron para de alguna otra manera abonar a una terapia psicoanalítica, se podría decir, psicoterapia o No, es psicoterapia, pero no es psicoanalítica, no tiene prácticamente nada que ver con el psicoanálisis ni con Freud. Se le ha relacionado un poco con la terapia breve, pero en realidad, bueno, así investigando un poquito, en realidad tiene que ver mucho más con el construccionismo y con la lingüística, digamos, con el lenguaje. El mismo nombre lo dice, ¿no? Es terapia narrativa, ¿no? Es decir, que a través de un relato que yo exponga, estoy de alguna otra manera curándome o sanándome o Bueno, a mí me gustaría conociéndome. mencionar un poquito, antes de que nos respondas también, que el lenguaje no solamente es escrito, o sea, el terapeuta tiene que tomar en cuenta no únicamente lo que el paciente o la persona está escribiendo, sino también todo su lenguaje no verbal, ¿no? Su lenguaje corporal, es lo que yo tengo entendido, o sea, no nada más es narrarlo o escribirlo, es observar todo su lenguaje. En la terapia narrativa nos vamos más, sobre todo, con la construcción del discurso. Sí. Sí, definitivamente creo que sería muy interesante y muy complementario analizar también el lenguaje corporal, porque claro que también está mediado por elementos culturales, obviamente la manera en la que nos movemos también dice aspectos sociales, pero dentro de la terapia narrativa es sobre todo la construcción del discurso. Y yo te digo, Blanca, que sí, parece que cuando uno escucha terapia narrativa dice, ya sé, me va a poner a escribir para sanarme, ¿no? Pero la verdad es que sí es un poco eso, pero no es completamente eso. La terapia narrativa, en primera instancia, o el primer supuesto de la terapia narrativa, es que las personas construimos nuestra identidad a partir de las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Okay. Ajá, eso está fabuloso. Sí, la verdad, yo cuando vi eso dije, wow, ¿no? O sea, porque además creo que digo, nosotros personas eminentemente posmodernas, porque, ¿no? Creo que hemos aprendido mucho eso y también en el mundo lo hemos sabido observar, ¿no? Y bueno, yo evidentemente como licenciada en letras, toda la vida he observado esta parte de la narración, ¿no? Bueno, no, toda la vida digo porque soy lectora desde hace mucho tiempo, pero todavía más a partir de mi área de estudio de licenciatura, ¿no? Entonces, pues sí, no sé. A mí me gustaría, me gustaría mandar algunos saluditos para las personas que ya se conectaron. Para Marta de Reaguas, hola, ¿qué tal, Marta? Muchas gracias, dice, excelente fondo. Sí, no nada más el fondo, sí, hay muchas plantas y un lugar muy bonito y con una vibra muy, muy padre.
Sí, una excelente locación. Leonel Reyes dice, hola, saludos, muchísimos saludos, Leonel. Dulce también nos dice, saludos, Irene, te saluda Dulce muchas gracias, Polanco. Dulce, Francisco Santiago, mi buen Chisco, nos está viendo, muchos Los saludos. Bulby fans. Sí, nuestro Bulby fan. Leonel Reyes también dice, súper interesante. Sí, y esto nada más es el contexto del tema, es como una introducción, una pequeña introducción de lo que realmente es la terapia narrativa, que ya más adelante Irene nos va a explicar un poquito más a detalle. Ramón Sánchez, Bulby fan número 1. nuestro Bulby fan número 1, nos dice, mira, el perro está narrando su historia. Efectivamente. Sí, de hecho lo trajimos para eso, para que nos cuente un poco de su historia, que aparte está precioso. Está preciosísimo, deberían de verlo. Tania Es aquí. Montserrat Ponce dice, qué interesante, saludos Irene. Muchísimas gracias, Tania, por escucharnos, por vernos. Y sí, bastante interesante el tema. Me gustaría preguntarte, Irene, ya un poquito más de en qué consiste, cómo se maneja, cómo es el tipo de acercamiento que tienes con los pacientes, podríamos decirlo. A ver, si yo, por ejemplo, quiero ir a una terapia narrativa, o sea, ¿cómo tengo que ir? ¿Qué tengo que ir? ¿En dónde es el lugar? Todo eso, el entorno, o todo. A ver, platícanos un poquito, porfis. Sí, de hecho es algo muy muy interesante, muy muy curioso, porque Michael White, él decía, a mí no me convence del todo esta idea de la terapia, ¿no? Yo lo veo más desde el punto de vista de las conversaciones narrativas, ¿no? Michael White decía, son conversaciones narrativas. Entonces, la terapia narrativa es también una conversación, igual que muchas de las terapias, digamos, más tradicionales, solamente que la terapia narrativa, uno de sus supuestos también muy importantes es que el paciente o el cliente o el consultante es el experto en su propia vida. El papel del terapeuta es descentrado pero influyente. O sea, nosotros no le vamos a decir a la persona qué hacer, no le vamos a decir cómo interpretar. En todo momento lo que vamos a hacer sobre todo es hacer preguntas. Eso es muy importante dentro de la terapia narrativa. Saber preguntar es algo muy importante. Y al fin lo que se busca o lo que se intenta hacer es, llega una persona con una historia de vida, y la mayoría de las ocasiones su historia de vida está saturada por el problema. ¿Sí? O sea, llega una persona y te dice, yo soy un fracaso, yo tengo tales cosas. Yo quiero participar. Bueno, es que suena padrísimo porque incluso hasta parece muy socrático, ¿no? Porque Sócrates en su manera de llevar a cabo su filosofía era a través de la mayéutica, que consistía en preguntas, ¿no? Hacer más preguntas. Y bueno, era así como su máxima, conócete a ti mismo, ¿no? Y qué chido que sea a través de las preguntas y a través de una narración. Por ejemplo, hola, mi nombre es Blanca, yo soy una neurótica. Todo esto es hipotético, no vayan a pensar que es real, es un ejemplo. Entonces, hola, mi nombre es Blanca, yo soy una neurótica, irreverente y revolucionaria, ingobernable, y no puedo ser estable en las relaciones amorosas. Pero eso llegas y lo dices, o sea, llego yo y me siento así enfrente de mi terapeuta y le digo, hola, yo soy Karina, soy también una neurótica, amorosa, poderosa, y todo eso me ha traído muchos, no es cierto, muchos problemas. Me ha traído muchos problemas, mi personalidad, mi carácter y mil cosas. Pero llego, me siento y empiezo a hablar o empiezo a escribir. O sea, no, es conversación. Es conversación. O sea, no es escritura, es conversación. Todo. Sí, es conversación. Okay. Sí, es como muchas de las psicoterapias tradicionales, que es dos personas platicando. Es como echar chisme con la amiga. Nada más, aquí sería la amiga profesional. Exacto. Nada más que es una amiga o un amigo que, en primer lugar, se supone, digo porque yo creo que es un proceso muy complicado, está completamente construido, liberado de todos los prejuicios sociales, o si no de la mayoría. Digamos, el terapeuta en ningún momento dado tiene por qué juzgar el sistema de valores del otro, así aunque suene súper fuerte, así es, ¿no? Porque además también yo reflexionando, y no hay emociones y esto, sentimientos, ¿no? Que luego a veces eso impide que tengan una opinión más, digamos, como sí, claro, objetiva. O sea, no es como tu familiar o tu amigo o tu prima que digan, ay, le voy a aconsejar o le voy a decir esto para evitar que fracase igual que yo, Sí, porque exacto, al final no las influye. criaturas, ¿no? Ajá, no Claro. Pues en influyen esas este emociones. sentido,
el terapeuta, en este caso Irene, que haría el trabajo, pues sería como muy objetiva y a través de las preguntas que le realices por ejemplo, en este caso que yo puse Blanca la neurótica, ¿cómo serían las preguntas? Pues yo en primer lugar, mira, lo primero que se tiene que hacer en el proceso de la terapia narrativa es una cosa que se llama externalización. Entonces ya ahí lo que tendríamos que hacer no es decir Blanca es una neurótica, sino la neurosis de Blanca. Sí, o sea, otro de los supuestos muy importantes de la terapia narrativa es que, y suena como canción de Ricardo Arjona, pero tiene mucho sentido, la persona no es el problema es el problema. Okay. ¿Sí? Y esa es una perspectiva muy sanadora, ¿no? Es muy sanador porque entonces tú ya no eres el neurótico, ya no eres el fracasado, ya no eres el imbécil, ya no eres entonces el... puedo decir, la neurosis de Blanca me ha llevado a cometer muchos fracasos amorosos. Así es, se externaliza. Wow, ajá. Siento bonito. Sí, es que es el poder de las palabras. Así es. El cómo cambiar o sustituir algunas palabras, una o dos palabras únicamente, te ocasiona ese bienestar o esa tranquilidad de decir, ay, sí, de verdad no soy yo. O sea, es como la neurosis. En general no soy yo, ¿no? Entonces, también me gustaría mencionar que el acercamiento que se tiene en este tipo de terapias es un acercamiento, como bien comentabas hace un momento, muy respetuoso, súper respetuoso, es muy profesional también, y aquí se invita a la persona a que responda algunas preguntas de las que no tiene por el momento las respuestas. Entonces se invita a que indague, a que se autoanalice un poquito más, pero que lo haga esa persona, o sea, que no sea como el terapeuta que te diga, ay, sí, es que por todo lo que tú me acabas de contar, entonces yo creo que tu situación es esta, bla, 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 bla. O sea, no, ellos te invitan a que tú mismo te descubras, ¿no? Así es, sí, es lo que te digo, el terapeuta es descentrado pero influyente, sí. O sea, el terapeuta no es el que te va a explicar nada, ¿no? Él lo único que tiene que hacer es, en un momento dado, su esfuerzo sería hacer las preguntas correctas, ¿no? Sí. Y hasta eso resulta bastante natural porque otro elemento muy importante de la terapia es que siempre el terapeuta, la persona que te está, que está conversando contigo desde esta perspectiva, hay una retroalimentación por parte del consultante, decirle, oye, vamos bien por aquí, ¿te está sirviendo esto? ¿Te parece bien que hablemos de esto? Entonces, creo que a mí me encantó también la perspectiva narrativa porque yo he ido a diversos tipos de terapia y creo que muchas veces hay hay un poco de temor de algunos terapeutas ante aparecer como que no lo saben todo, ¿sí? O sea, como que muchos creen que tienen que darte la respuesta de las cosas y que si no lo hacen están fallando como terapeutas. Y la terapia narrativa es como de, bueno, yo no lo sé, tú ayúdame, ¿no? Ayúdame y vamos a descubrirlo juntos, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me parece muy interesante y que es un trabajo colaborativo. No, yo no te voy a ayudar ni te voy a sacar de tu problema, sino que vamos a trabajar juntos, ¿no? De manera colaborativa para lograr eso, es que ¿no? es súper interesante porque creo que hablar de tus problemas implica un montón de cosas, ¿no? Primero, reconocer que tienes un problema, ¿no? Sí. Entonces, hasta que lo reconoces, te puedes dar cuenta que puedes trabajar con él porque lo puedes hablar. O sea, creo que todos en algún momento, por alguna circunstancia de nuestra vida, nos ha pasado algo que nos parece muy aberrante o muy avergonzante y no lo podemos contar ni siquiera a quien más confianza le tenemos, ni a una amiga, porque nos da pena que nos vayan a juzgar o que nos vayan a decir, pues qué tonta fuiste o perdón, maestra, voy a decir una grosería, Ay, no. te apendejaste o algo así, ¿no? Entonces, podemos recurrir a una terapia de esta naturaleza para poderlo hablar, porque creo que la única manera para sanar algo, pues es chillando, que eso es como, bueno, está bien. Limpiando el alma con nuestras lágrimas. Por supuesto. Y hablándolo, ¿no? Ya sea en una terapia de esta naturaleza, yendo con algún un profesional que pueda darte como una orientación, pero en principio es que lo puedas decir, porque en muchas ocasiones podemos decir, es que yo no tengo las palabras para decir que me duele o que me lastimó,
Y creo que una terapia de esta naturaleza te lo puede facilitar, ¿no? Con estas preguntas de, bueno, ¿y tú cómo te sientes? ¿Crees que te está funcionando? ¿En qué sentido? ¿Por dónde le da? Todo eso yo creo que te puede ayudar a sacar eso que no puedes, y creo que es un trabajo, y más pues si lo haces con un profesional. pues por supuesto. A mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de terapia narrativa y una terapia con un, por ejemplo, un psicólogo gestal o ¿cuál es la diferencia? Porque también los gestales luego se enfocan mucho como más en el pasado, en las cosas de tu niñez y todo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre este tipo de terapias y la terapia que la mayoría de las personas conocemos, que es con los psicólogos? Bueno, me gustaría también, antes de responder esa pregunta, mencionar un poco lo que decía Blanca. La terapia narrativa, uno de los elementos más mágicos, considero yo, es precisamente eso, que ayudan a las personas a construir nuevos discursos. Una vez que tú has externalizado tu problema, y entonces comienzas a comprender tu propio sistema de valores y observar esa perspectiva de fracaso de una manera distinta, porque no es que, digo, no en todas las ocasiones, pero en muchas, no es que hayas fracasado, sino que no te adecuaste a lo que social y culturalmente se esperaba de ti. Pero eso es porque tiene que ver con lo que tú valoras y lo que tú consideras importante en tu vida, ¿no? Entonces es también un testimonio muy fuerte de resistencia hacia esas imposiciones sociales, hacia ese poder social, ese panóptico del que hablaba. Entonces, por Michel ejemplo, Foucault. todas estas mujeres que por alguna extraña razón pues no pudieron mantener el matrimonio por lo que sea, y que de alguna otra manera se sienten culpables o tristes o responsables, pudieran acudir a esta terapia y narrar de alguna otra manera pues cómo se sienten con ese sentimiento, ¿no? Pues, quizás sí, claro. en aquel momento, por las cuestiones sociales, pues era como, pues ¿cómo te vas a separar? Si ahorita es hasta que Dios diga y la muerte los separe. Sí, tú lo elegiste y se eligieron. Entonces, sí, y claro, pues es que, por ejemplo, eso, ¿no? Un divorcio se vive siempre como un fracaso, y creo yo, exactamente desde la terapia narrativa, bueno, evidentemente no es que tú vayas a decirle a la persona, bueno, una de mis maestras, Alejandra Usabiaga, decía, no somos porristas, ¿no? O sea, tampoco es que le vayas a decir a la persona, todo lo que hiciste está bien, está excelente, qué maravilla. O sea, sí hay, de hecho la externalización sirve para eso, ¿no? Ves el problema y lo ves fuera de ti, pero también asumes, ¿no? Porque hay un sentido de agencia personal, ¿no? De, bueno, me ocurrió eso, pero yo cómo respondí. Porque también cuando tú empiezas a sentirte objeto y víctima, ahí es cuando vienen muchos problemas, ¿no? Porque entonces yo no pude responder y entonces se pierde ese sentido de agencia personal. Y entonces la culpabilidad, ajá, sí. Es Y entonces más profundo. Fíjate que así es súper importante, porque en el programa pasado estábamos hablando como de el ego, y que una de las máscaras del ego pues también era esta parte, ¿no? De victimizarse todo el tiempo y de no querer trabajar con ello. Sí. Entonces, Cari y yo nos quedamos así de, uy, ¿no? Sí. Entonces, quizás si enlazamos ambos programas, pues pudiese ser como El complemento. una respuesta. Bueno, ya vimos que es el ego, que es la soberbia, esto y lo otro. ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues con una terapia narrativa. Sí. Sería, bueno, de acuerdo a mi opinión, creo que este tipo de terapias, uno de sus principales objetivos es contarnos nuevas historias. O sea, a cambiar nuestro chip, digamos, reprogramar nuestros pensamientos para que así también podemos reprogramar nuestras emociones y el cómo nosotros reaccionamos ante ciertas situaciones que nos causan o que nos causaban cierto daño, cierta pues tristeza o culpa o agobio o estrés, lo que sea, ¿no? Cualquier emoción que nos cause la situación. Entonces creo que sí va como un poquito más enfocado y es como volvernos a reprogramar en todos los aspectos, pues, o sea, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestras acciones también. Sí, eso es una forma de decirlo, ¿no? Entonces, bueno, voy a responder la otra pregunta que hiciste, que tenía que ver con la diferencia. Hay muchas diferencias, ¿no?
por ejemplo, pensando en que la terapia narrativa o las conversaciones narrativas es una perspectiva no culpabilizadora, a diferencia de otras que situaban el problema dentro de la persona, como ocurre, por ejemplo, con el psicoanálisis, en el cual su niñez y luego todo lo que te pasó y bla, 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 etcétera. O en la terapia familiar, por ejemplo, que lo situaba en la familia. Y en el caso de las conversaciones narrativas, se sitúa el problema en, digamos, la sociedad, ¿no? No, digamos, la sociedad. Querría decir yo más bien que en la sociedad, en la cultura, ¿sí? Es ahí donde, sí, en la cultura, en la ideología, ¿no? Es ahí donde en cierta manera se sitúa el problema, porque cuando se hace el proceso de externalización, lo que se pretende es conocer al problema. O sea, al momento, lo que quiere el terapeuta cuando empezamos a platicar de la neurosis de Blanca es que Blanca me platique lo que la neurosis ha provocado en su vida, ¿sí? Okay. La neurosis ha sido una desgraciada conmigo. Todo el tiempo me está atacando y por eso no puedo ser feliz. Ajá, ensayé. Tiene la culpa. Entonces. Claro, ensayé perfecto el tema. Sí, entonces ahí yo te preguntaría y yo te diría, ok, pero ¿por qué dices que no te ha dejado ser feliz? ¿No? Porque me impide adaptarme al sistema social y a las normas en el trabajo, en mi casa, con mi familia, con mi pareja. Esto es hipotético, ¿no? Todo esto es hipotético, no vayan a creer que es real, sí es hipotético. Me hizo creer ya me interesé. Si quieres luego, la neurosis me hizo creer en el materialismo dialéctico y sí, que más adelante, bueno, al final del programa les vamos a pasar el número de teléfono de Irene para que si a alguno de ustedes le interesa tomar este tipo de terapias que pues son muy buenas opciones también porque nos ayuda a descubrirnos más a nosotros mismos y descubrir qué es lo que tenemos dentro, así muy, muy profundo de nosotros. Entonces, es muy buena opción este tipo de terapias. Les vamos a pasar su teléfono. Y antes de continuar, Inés, si me permites, hay algunos mensajes. Irene. ¿Qué dije? Inés. Irene. Hay... Perdón. Algunos mensajitos que quiero leerte. Sí, yo dice, no los puedo ver, amiga. Jennifer Sofía Ruiz nos dice, exteriorizarnos nos ayudaría a liberar esas emociones que nos guardamos y que tanto daño nos provocan y crear un nuevo yo. Efectivamente, Irene. Y GPS nos dice, hola hermosa, saludos, tarde pero sin sueño. Muchísimas gracias. Ya nuestra Bulbifan. Zuli, ay, te mando un abrazo bien grande y se lo está viendo. Oye, toma nota, Zuli, yo sé que esto te va a servir mucho, vas a sacar muy buen material de este programa. Dice GPS, una vez escuché a una mujer diciendo que si se divorciaba del marido era ser una mujer fracasada. Es curioso cómo utilizan mucho esa palabra. ¿Será una connotación machista? Puede ser. Manda la terapia con nuestra querida amiga. Sí, puede ser lo que nos comentaba un poquito, ¿no? Que aquí es descubrir que el problema en sí está dentro de la sociedad, de todas las ideologías que hemos tenido, pero hay que ver de todas esas ideologías cuáles en realidad, ¿no? Porque luego también pasa que nos justificamos mucho, por ejemplo, los hombres con la violencia, o las mujeres también en general, ¿no? Sin meternos en rollos de géneros, que justificamos la violencia como diciendo, es que es lo que yo aprendí, es que si no lo hago de esa manera no va a entender, es que es normal porque soy el macho alfa o porque soy la mujer de la casa o cosas así. Entonces justificamos muchas veces nuestras acciones y ahí es en donde no encontramos cuál es la raíz del problema, y en este tipo de terapias nos ayudan a quitar a un lado todas esas justificaciones, creencias y limitantes que nosotros mismos o la sociedad nos ha impuesto. Sí, bueno, quisiera mencionar, voy así como un poco atrasada con lo que dices, porque quiero como también comentar de lo que hablabas hace unos momentos, que tenía que ver con que nos como que reprogramaba. Eso puede ser una perspectiva, pero en realidad lo que se hace sobre todo es generar una nueva historia, y dentro de la terapia narrativa se habla de identidad preferida y territorio preferido, ¿no? Cuando una persona llega a terapia y tiene esta vida que está saturada por el problema, muchas veces ha perdido la esperanza, ha perdido la perspectiva de poder vivir de otra manera, y dentro de la terapia lo que se hace es encontrar
digamos ya cuando seguimos platicando, un aspecto que se llama lo ausente pero implícito. Y en lo ausente pero implícito encontramos un asidero en el cual esa persona ha logrado sustraerse del problema, ¿no? Y le decimos, a ver, tú dices que eres una neurótica y que eres infeliz y que no, etcétera, todos los problemas que tienes, pero yo vi que aquí, en lo que tú me contaste, aquí este día tú lo lograste. Tú venciste a la neurosis de Blanca y lo pudiste hacer. Los miércoles de 6 a 7 de la tarde en el programa de Boulevard siempre lo logro. Ok, entonces ahí empezaríamos a platicar sobre eso. ¿Por qué el programa de Boulevard te libera de la neurosis? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué crees que lo hizo? Y entonces ahí se empieza a engrosar esa historia. Y se utilizan diferentes estrategias, que puede ser testigos externos, puede ser que en el caso de testigos externos son personas que han sufrido una situación parecida y te platican, ¿no? O sea, el historial de ser, otras personas me puede ayudar a mí. También te puede ayudar. A trabajar con ¿Las mis terapias cosas. son individuales o son en grupo? Pueden ser individuales o pueden ser en grupo. De hecho, la terapia narrativa, viniendo de un trabajador social y de un antropólogo, es una excelente herramienta para el trabajo comunitario. Okay. Porque Está padrísimo. sí. Entonces, empiezas a hacer esto, que puede ser testigos externos, o también, por ejemplo, a veces se pueden dar diplomas, se puede trabajar con un familiar que te puede ayudar o un amigo que te puede ayudar y que te puede decir cómo te ve. Sí, sobre todo las personas que tienen una autoestima muy lastimada, gente que ha sido muy abusada, que tiene una idea completamente... Eso quería preguntarte. Primero, ¿cuánto dura una terapia de esta naturaleza? ¿Cuánto debe durar? Pues considerando lo que son terapias breves, puede ser de 1 hora por sesión y se supone que se terminaría este proceso pues quizás 10 o 15 sesiones, pero eso depende también del proceso de la persona, ¿sí? Okay. Hay casos en los cuales se tarda, por ejemplo, en encontrar este punto, y la persona dice, es que no, es que yo jamás lo he logrado. Yo nunca he podido sustraerme a la historia de mi problema, a mí. Y entonces, a lo mejor se pueden tratar otros aspectos, y no logramos encontrar ese punto hasta que vemos por diferentes perspectivas. Bueno, quería preguntar lo siguiente. Yo puedo venir y contarte este historial, ¿no? De la neurosis de Blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tanto hay entre que esa historia que yo me estoy formando de mí, o sea, sea real, o sea, que sea verídica, o sea, en mis hechos cotidianos? Y que, por ejemplo, en una sesión de esta naturaleza llegue Karina y diga, ¿qué? ¿De qué estás hablando, Blanca? Sí. Tú no eres una neurótica o no es la neurosis de Blanca. Y me describa como una mujer maravillosa, fuerte, sensual, eso es excelente, poderosa y eso todo es excelente. Eso. Entonces, este tipo de ejercicios y así puede hacer que el paciente, en este caso el que viva la terapia, transforme su realidad de algún modo o puede llegar a claro, como ahí sí, Michael White decía que el pasado y el futuro, los dos están definidos por el presente, porque al fin y al cabo, cuando nosotros decimos lo que somos, le contamos a otros lo que somos y las personas también nos dicen lo que para ellos somos, estamos configurando tanto nuestro pasado, porque de esa manera observamos con la visión de ahora los hechos pasados, pero también conformamos nuestro futuro. Por eso es que hablamos de identidad preferida y territorio preferido, ¿no? Porque preferido porque es como esa parte positiva que los demás ven de ti, es una herramienta para transformar otra vez nuestra historia o para cambiar nuestra historia. O negativo, ¿no? Porque si yo prefiero estar desde, ay, me va mal, no me quieren, prefiero quedarme así. No, pero la opinión por ejemplo, la opinión de los externos, de lo que nos comentaba, o sea, si yo te doy una opinión positiva, obviamente que las personas que van a asistir a la terapia, pues es para, pues también no para alimentar tu ego ni elevarlo, pero sí como para hacerte ver esa parte que a lo mejor pues que tú o que yo no nos damos vemos cuenta, no vemos, entonces es como resaltar un poquito de esas cualidades que nosotros tenemos, te digo, no para alimentar el ego, sino como para transformar la manera en que nos vemos a nosotras mismas o la manera o lo que pensamos de nosotras mismas. Entonces creo que sí influye mucho esta parte de que
De que pues llegue alguien y de pronto pues, estás bien bonita. Así de, no es cierto que estás fea, eres súper bonita, tienes así tus ojos y cosas así, ¿no? Y dices, sí es cierto, pero, no le voy a hacer caso porque entonces significa que voy a ser una soberbia, una ególatra y una vanidosa y bla, bla, bla. O sea, no es así, o sea, hay que reconocer lo que es. Mira, creo que no tiene tanto que ver con la idea del ego, sino más bien que cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos podido impactar de manera positiva en la vida del otro, es un descubrimiento que es hermoso y que empodera muchísimo. Sí. Quisiera leerles un fragmentito de un párrafo que escribí precisamente en torno a ese elemento que tiene que ver con las conversaciones de remembranza, que es otra parte de la terapia que también se trabaja y que se trabaja en términos de remembranza, que tiene que ver con volver a ser miembro, ¿sí? Y eso es como que así se dice, ¿no? Como tenemos un club de vida, ¿no? Y en ese club de vida, pues vamos a incluir a las personas que hablan bien de nosotros, ¿no? No a las que nos dicen, estás bien jodido y etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque eso no suma en ese momento, sobre todo cuando son unas perspectivas dañinas, ¿no? Porque claro que sí hay que aceptar esa crítica externa, pero siempre cuando sea algo sano, ¿no? Que nos ayude realmente a mejorar y que no nos destruya, ¿no? Y que aprendamos a aceptar también, porque a lo que me refería con ese tipo de comentarios positivos que nosotros mismos los rechazamos pensando que no es verdad o que quieren algo o así, sí. Es como definitivamente esa actitud, ¿no? Merece ir a terapia, ¿eh? Sí. Esa actitud, sí. Bueno, entonces le leo. Sí. La escribí pensando mucho en este compromiso que yo tengo y que yo siento hacia la mejora a nivel macro de la sociedad, sino solamente aportar al individuo, sino que ese individuo sea capaz también de aportar hacia los otros. Dice, cuando enseñamos a las personas su propio valor construido en términos de su sistema de valores, siempre es en relación al otro, a la relación de amor, de solidaridad, de generosidad, de egoísmo, de violencia, de perjuicio que ha logrado construir con el otro. Entonces, si le enseñamos que ha sido capaz de relacionarse con el otro de manera recíproca y en búsqueda del crecimiento, se valora y valora a los otros. Ya no es más un mamífero asustado, siempre en guardia porque ha sufrido demasiado el maltrato del entorno, en forma de sus cuidadores en la infancia, y en realidad todas las personas con las que convive día a día, pues en todo momento es posible generar relaciones saludables, así como su contrario con nuestros semejantes, comienza a existir como persona que puede bajar la guardia y tenderle la mano a los otros y a sí mismo. Es capaz de concebir una mejor sociedad porque sabe que tiene agencia personal, que moldea y construye día a día su destino. Es capaz de trabajar en pro del desarrollo de sí mismo y de la sociedad en la que vive porque ha encontrado eco y reconocimiento de su existencia. Y eso es lo que hace la terapia narrativa, ¿no? Porque, claro que sí, somos nuestra identidad a partir de las historias que nos contamos de nosotros mismos, pero también de lo que escuchamos a los demás que dicen de nosotros, ¿no? Sí. Y creo que somos parte también de las historias de los otros y claro. Los otros de nuestra historia, porque no estamos completamente de ermitaños, y aunque lo fuéramos, creo que la planta, la naturaleza, el cielo, la tierra, pues también es parte de esa historia, ¿no? De nuestro ser, y claro, pues está padrísimo reconocerla. Entonces eso, ¿no? La terapia narrativa lo que hace es porque al fin y al cabo, si ustedes se ponen a pensar, una persona que tiene una experiencia traumática o que vive un proceso de trauma, es una persona que no deja que los demás se le acerquen porque tiene miedo de que lo dañen, ¿sí? Pero cuando tú le muestras a esa persona que ha sufrido abuso, que ha sufrido maltrato, que ha sufrido trauma, que ha logrado influir de manera positiva en el otro, entonces es como si tendiera la mano a ese otro y dice, yo también valgo, ¿no? No soy solamente víctima, no soy solo objeto. Yo también he podido mejorar en algo con el otro. Sí, y a partir de ahí, entonces, empieza a tener capacidad de construir porque se da valor, ¿no? Sí, qué bonito. Todo empieza entonces por el valor propio, el valor que nos damos a nosotros. Sí, claro, en la terapia narrativa lo que intenta, sí. O sea, el reconocimiento del otro tanto como otro me empodera a mí o me da el valor que requiero, entonces eso está... Wow, qué padre. O sea, en esta época donde
ay, no sé cómo decirlo sin meterme en problemas. No soy yo. Tú dilo. No soy yo. Hipotéticamente. Es la neurosis de Blanca la que está hablando, no soy yo. Pero bueno, Hipotéticamente. justo en esta época donde creo que sí está habiendo como una ruptura en el reconocimiento del otro, tanto otro, con tanta división entre géneros, entre parejas, entre cuestiones, etcétera, lo que sea, Sí. ¿no? Creo que es lo que hace falta, ¿no? Empezar otra vez a volverse humano en ese sentido, ¿no? De reconocerte en el otro, porque ahí está, y es parte de tu historia, y es parte de lo que los cimientos que van a ser tu futuro, ¿no? En algún momento vas a hablar de tu pasado, porque pues ya fue, y de ahí mismo vas a empezar a construir hacia dónde vas, y lo que está sucediendo en este momento pues es prácticamente parte de tu historial que vas a contar, ¿no? Entonces imagínate qué importante hacer este reconocimiento para poderte proyectar también hacia dónde vas. Imagínate llegar todo desvalorizado a un punto. Sí, bueno, no puedes construir un futuro no a podrías, partir de un... no sí, podrías. ¿O qué No, no se clase de puede. futuro, no? Vas a construir a futuro. Dice por Sí. acá Mercedes Cardona Salcedo, gracias a la invitada por aportar su conocimiento. Gracias. Así es, Muchas muchísimas gracias. y muchos saludos. No sé, Cari, si tienes alguno más, es que no. Es el último que tenía. Ujú. Dice que publique esa frase la maestra. Ay, no, vamos a bloquear a GPS, no te creas. Dice que publique esa frase la maestra Irene para poder ponerla de estado citándola. Bueno, Gracias. todavía nos queda algo de tiempo. Igual si ustedes quieren tener un acercamiento con ella, no sé si más adelante vaya a proporcionar algún dato, pero si no pueden grabar el pedacito de donde ella mencionó y lo pueden publicar en sus redes sociales y nos pueden etiquetar. Ándale, Aparecemos sería una como mejor Bulbar opción. y eso estaría padrísimo. Sería ¿Sí o una no, mejor amiga? opción, claro, claro. Y bueno, Dice que no se había dado cuenta que había puesto maestre. No, pues ya está autocorrector. el inconsciente. No te creas. Trae las nuevas, déjenlo. Ve a terapia, por favor, terapia narrativa. Sí. Bueno, eso también influye mucho el tipo de lenguaje que utilizas en una terapia narrativa. O sea, es decir, si lo haces como en presente, en pasado, en futuro, porque por ahí nosotras, Cari y yo, hemos escuchado que, por ejemplo, en alguna ocasión nos dijeron, bueno, tienes que escribir una carta haciendo todas las peticiones que tú quieras, pero esas peticiones tienen que ser, con el yo soy, ¿no? Yo soy amorosa, yo soy abundante, yo soy dinero, yo soy Yo trabajo, tengo, yo tengo, yo esto, yo el otro, yo. El yo-yo. Ajá. Entonces, en una terapia narrativa es importante tener como una estructura dentro de cómo manifiestas tu narración, ¿o no? No, sobre todo se privilegia el lenguaje del consultante. Si el porque por ejemplo, a lo mejor tú me puedes estar platicando de tu neurosis y para mí, dentro de mi perspectiva, de mi propia información y sistema de valores, lo tuyo no es neurosis, sino que es una ligera tendencia a magnificar alcoholismo y ciertos depresión. aspectos, ¿sí? O emputamiento. Pero si tú le dices Una neurosis, ligera tendencia al emputamiento. pero si tú le dices neurosis, vamos a nombrarlo como tú lo decides, ¿no? Okay. Tiene que ver eso sobre todo porque quiero retomar un poquito esta parte de que es muy importante que podamos identificar que esa persona se dé cuenta de cuál es su sistema de valores y eso, ¿no? Que se conozca a sí misma y que también estructure un nuevo lenguaje para su nueva realidad. Eso es muy importante y creo que es uno de las mayores dificultades que pueden enfrentarse el terapeuta, porque claro que va a haber personas que tienen un lenguaje muy amplio, ¿no? Personas a lo mejor que estudiaron algo relacionado con humanidades, personas que tienen una carrera universitaria, etcétera, pero definitivamente que te vas a encontrar con todo tipo de personas que a lo mejor su universo de lenguaje es muy pequeño, ¿no? Ya lo decía Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi universo, ¿no? Entonces, cuando el terapeuta se pone a platicar con esa persona, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con
también ayudar o colaborar a que pueda generar un lenguaje que se adecue a ese territorio preferido o a esa identidad preferida. Y en otro momento que sea capaz de caminar hacia ella y de identificar las acciones que lo pueden llevar, ¿sí? Porque no nada más, en un momento dado la terapia narrativa sí es mucho bla, 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 pero por eso es que no se resuelve en una plática de 1 hora, porque la idea es que esa persona engrose esa historia, reconstruya su identidad a partir de esa nueva historia y actúe en función de esa nueva historia y de esa identidad preferida que toda la vida, presumiblemente, ha estado protegiendo, ¿sí? Qué interesante. ¿Este tipo de terapias la pueden tomar también los niños y los jóvenes? Es buenísima para niños y adolescentes. Sí. ¿Qué tal? Sí. Tenemos por ahí un comentario, Sí. Cari. Sí, de Ramón Sánchez, nuestro Bulbifan, dice: con todo respeto para las psicólogas, desde joven tomé varias terapias y ninguna me dio resultado. Tomé un curso de superación y ahora yo mismo busco en internet libros o podcasts para salir de mis propios problemas. Entonces, pues está bien. O sea, igual sí, nada más hay que aclarar aquí un punto. Irene es licenciada en letras, es docente en el CES, es poeta y terapeuta narrativa. O sea, sí hay una diferencia entre... Sí, no, yo no soy psicóloga. Ajá, para que quede ahí. Y bueno, con todo respeto bueno, creo que no se las... refería a ella, más bien decía como que en general a buscar. no se refería ok. a ti. Ah, ok. Más bien decía que él cuando joven había tomado muchas terapias con psicólogas y no le habían que dado son un resultado. grupo, Sí, bla, bla. ella no es psicóloga, ella es una terapeuta. Ramón, tú Entonces ven conmigo, puedes Ajá, escuchar ven con Irene. podcast de Bulbar todos los días y compartirlos y todo eso. Eso te va a ayudar mucho. También la terapia narrativa te va a ayudar mucho. Y bueno, también por ahí tenemos otras opciones. Mándanos un mensajito y te las vamos a decir. Y bueno, también muchísimas gracias a los que se están conectando. El día de hoy estamos hablando de terapia narrativa con Irene Vega. Muchísimas gracias, Elías Trejo Rodríguez, que él sí es psicólogo, igual a ver si un día nos acompaña y nos platica ahí un poquito de algún tema. Y bueno, pues todos los que nos están sintonizando, muchísimas gracias. Ya casi vamos a estar sobre el tiempo, entonces, ¿qué te parece, Cari, si vamos más o menos tratando de cerrar un poquito este tema? Sí. Y maestra, Irene Vega, si nos regala por ahí un poema, no sé si traiga ahí algo preparado, me haría muy, muy, muy feliz y bueno, le haría honor, porque el día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde el espacio creativo de Por Favor Lea Poesía, que estamos súper contentas y súper agradecidas aquí con Miguel Asa, que fue el que nos prestó este espacio para llevar a cabo este podcast. Y bueno, también hacerles una cordial invitación para que busquen ahí Proyecto Ululayo y vean todas las maravillas que te ofrece. Neta, por favor, lean poesía. Ok. Vamos a escuchar un poquito de poesía. ¿Podemos? Claro, nada más, antes de eso, me gustaría compartirles mi número de teléfono, por si a alguien le pareció que la terapia narrativa es una opción para trabajar algún aspecto que quiera mejorar. Mi número es 3310 74 77 88. ¿No lo puedes repetir, por favor? Sí, es 3310 74 77 88. Y bueno, ahorita tengo mi consultorio en calle Sol 2714 en la colonia Jardines del Bosque. Bueno, ahí está alguien que le acomode el espacio, o si no, podemos ponernos de acuerdo y a lo mejor ir a algún espacio que le parezca también adecuado. ¿En línea? ¿Puede ser en También línea? puede ser en línea también, sin ningún problema. Y pues también quiero aprovechar porque comparto el consultorio con mi hermana, que es nutrióloga. Entonces ahí ya aprenden a comer y se ponen bien, Y nos bien cuentan su historia. sanitos. Sí. Ajá, y cuentan la historia. Y bueno, el número de mi hermana es 5586 75 52 71. Pues para quien le Ella interese. es Carolina Vega y
Es nutrióloga y la terapeuta es Irene Vega, para Muy que bien. tengan ahí. Y así para que estén los sanos dos por dentro y datos. por fuera. Así es, y muy felices, que además También, que a es lo mejor. que es la idea. Muy bien, y bueno, nos vamos a despedir con el poema, pero antes, Cari, ¿quieres cerrar con algo, una conclusión? Sí, bueno, a mí lo que ya les he mencionado en muchos programas anteriores es si es importante, si queremos estar bien, queremos tener esa paz y queremos disfrutar la vida como realmente es, así con todos sus matices, con todos sus colores, con sus subidas y bajadas, y disfrutarla y aprenderlo, creo que sí es importante que nos acerquemos a un profesional. Y pues aquí nosotros les hemos dado muchas opciones de personas que pueden ayudarlos y es de valientes reconocer que requerimos apoyo de una persona profesional. Nuestros amigos y familiares nos pueden escuchar, sí nos pueden dar un punto de vista, pero nada como un profesional. Entonces, en este caso, hoy en este día tenemos aquí a Irene, que ella es una persona súper profesional también, como ya le escucharon, conoce mucho del tema y con todo gusto ella les puede ayudar. Y ustedes calen, inténtenlo, no pasa nada, no pierden nada y por el contrario pueden ganar mucho en probar este tipo de terapias. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Karina, Blanca. Y pues bueno, les voy a leer este poema. Se llama Una tarde al ver un árbol. El último reducto de la belleza es la ternura, cuando se halla con la dicha de ser como un milagro. Tampoco el universo sabe la razón de su existencia, pero eso no le evita brotar tantas estrellas, dar a luz los planetas, hermanarse con los agujeros negros que le comen la carne, su carne de universo. Tampoco la hoja sabe por qué existe, ni el árbol decide la caprichosa forma de sus ramas, pero no se cansa de ser, no se agota de dar. Y es en la ingenuidad de su existencia que sin saber el cómo, sin pensar en el qué, sigue brotando, donde radica el patrimonio de ternura del que está hecho este mundo, el universo, las estrellas, los planetas, las hojas, el árbol, el agua, la mirada de la gente misma. Ay, qué bonito. Sí, qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias, Irene, por compartirnos un pedacito de ti. Gracias a ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias a Miguel Aza, a Por Favor Lea Poesía, Proyecto Ululayu, Irene Vega, muchísimas gracias, Cari, Gracias. a Germán Sastre que estuvo en controles, al staff aquí, a nuestro querido Alejo que estuvo muy calladito, yo creo que le llegaron muchos Muy 20 atento, que no sí. está Sí, apenas ahorita activa. cuando terminemos el programa te va a pedir tu teléfono y todo. Y bueno, también muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Ya saben que Boulevard en esta nueva temporada 520 está llevándoles pues esta nueva versión que es itinerante. Si ustedes quieren que nosotras vayamos a un lugar para hablar sobre un tema, etcétera, etcétera, pues ya saben que nos pueden contactar y nosotros con mucho gusto vamos a hacer ahí un podcast. Y bueno, también si tienen alguna petición de un tema, lo que sea, pues también lo pueden sugerir. Y por supuesto, pues también si nos quieren patrocinar, pues ya saben que lo pueden hacer todos los días de su vida. Antes Y bueno, de despedirnos, gracias Jennifer por escribirnos y me gustaría leer su comentario. No quiero despedirnos sin antes leer Sí, su sí, comentario. adelante. Dice, yo creo que eso depende mucho de cada persona, un tipo de terapia específica o un curso de superación o a lo mejor un arte, deporte o ciencia también. Lean pues sus saludos. Sí, muchísimas gracias Jennifer, así es, depende de cada persona y del proceso que tengamos que trabajar. Claro, Así sí, de es. su... Y bueno, pues entonces muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana con más cositas que mencionar. Y bueno, por ahí tenía una petición. Decir que amamos mucho y que hacemos esto con mucho amor a los de Proyecto Ululayu. Muy bien. muchas gracias, qué bello. Sí, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Goodbye. El gusto se rompe en géneros y el género en los gustos. Nos vemos la próxima con más vivencias, traguitos y tonterías. Goodbye.